Vivir en la Edad Media era difícil, pero la gente encontró formas ingeniosas de superarlo. No tenían mucho, pero hicieron que las cosas funcionaran. Parte de lo que hicieron todavía importa hoy. Aquí hay 10 métodos de supervivencia del pasado que aún funcionan mucho antes de que existieran las cerillas. La gente medieval perfeccionó cómo hacer fuego con instrumentos básicos, acero con alto contenido de carbono. El pedernal cortaba pequeñas partículas de acero que se quemaban rápidamente en el aire, proporcionando chispas que salvaban vidas. Se podría decir que la gente medieval entendía cómo iluminar eventos sociales cientos de años antes de que se desarrollara la electricidad. Las chispas requerían algo para atrapar y crecer, entrar en tela carbonizada fabricada, quemando tela sin mucho aire. Este material ennegrecido capturaría incluso la más mínima chispa. La gente medieval llevaba su equipo para encender fuego en pequeñas cajas hechas de cuerno de madera o metal. Estas cajas de fuego eran tan costosas que perder una causaría más preocupación que un adolescente que pierde su teléfono móvil en un concierto. Una vez que el paño cogió una chispa, se movió a la yesca. Hierbas generalmente secas, hongos o semillas de plantas esponjosas. Encender un fuego en aquel entonces requería tanta experiencia que sería como el videojuego más sofisticado de hoy. Pero la pantalla de carga puede tardar muchos minutos, dolorosos. Un suave aliento convertiría este nido humeante en llamas. Lo sorprendente es lo confiable que es este método incluso en condiciones climáticas horribles. Las excavaciones de los campos de batalla medievales han recuperado cajas de fuego agarradas en las manos de soldados moribundos, lo que indica cuán valioso era este artículo, a diferencia de los encendedores contemporáneos que se quedan sin combustible en el peor momento. El inicio del fuego medieval funcionaba siempre y cuando se tuvieran las habilidades. Una vez que los medievales dominaban el fuego, se concentraban en otra dificultad de supervivencia vital: cómo hacer que los alimentos ganados con tanto esfuerzo perduraran durante estaciones duras y períodos inciertos, cuando los refrigeradores todavía estaban a miles de años de distancia. La gente medieval se estaba desarrollando y necesitaba formas confiables para evitar que su carne se pudriera. La preservación con sal era su método preferido y sigue siendo exitosa incluso en nuestra era actual de electricidad y aparatos de conveniencia. La ciencia subyacente a la preservación de la sal es brillantemente fácil cuando la carne está llena de sal. La sal absorbe la humedad a través de un proceso llamado ósmosis. Sin humedad, los gérmenes peligrosos no pueden crecer ni propagarse, lo que significa que la carne permanece comestible durante períodos mucho más largos. Los carniceros medievales fueron esencialmente los primeros científicos de la cocina, aunque sus batas de laboratorio ciertamente estaban mucho más manchadas de sangre. Sabemos que la sal era tan importante en la época medieval que se usaba con frecuencia como moneda. El término salario en realidad deriva de la palabra latina salarium, que se refiere al dinero pagado a las tropas romanas expresamente para comprar sal. Las ciudades con acceso a minas de sal o a la fabricación de sal marina se convirtieron en prósperos centros comerciales, mientras que aquellos sin fuentes de sal tenían que intercambiar productos preciosos solo para obtener este conservante crucial. El procedimiento de conservación necesario. Tremenda experiencia. Primero, la carne se cortó en trozos manejables, eliminando la mayor cantidad de grasa posible, ya que era más probable que la grasa se volviera rancia. Luego, la salazón, no solo un poco de sal, sino una capa completa que cubría totalmente cada superficie. La carne salada luego se empacó firmemente en barriles o cocodrilos con frecuencia, con capas adicionales de sal entre cada capa de carne para una conservación aún más prolongada. El procedimiento de salazón a menudo se complementaba con ahumado o secado al aire. Los viajes dependían significativamente de las carnes en conserva en sal durante las expediciones que pueden durar varios meses. Hoy en día, todavía utilizamos la conservación en sal para preparar platos sabrosos como tocino procido, cecina y cerdo salado.
Los fabricantes de alimentos contemporáneos podrían usar tecnología sofisticada y llamarlo curado, pero en realidad simplemente están copiando la tarea de los conservacionistas medievales que lo descubrieron hace siglos. El conocimiento de la conservación en sal salvó muchas vidas durante los inviernos severos, cuando la caza era dura y los alimentos recolectados se acababan. Aunque el fuego ofrecía a los medievales calidez y habilidad para cocinar, la sal les daba protección contra el hambre durante las épocas de escasez, pero ocasionalmente, incluso los mejores alimentos conservados se agotaban, lo que hacía que la gente buscara sustento en otros lugares. La búsqueda de alimento no era simplemente un movimiento desesperado, era un aspecto común de la existencia medieval. Cada estación traía alimentos silvestres variados que proporcionaban una importante nutrición y diversidad a las dietas. Los historiadores estiman que en ciertos lugares las plantas forrajeras constituían alrededor de 1/3 de la dieta de una familia campesina durante los meses de primavera y verano. El conocimiento de qué plantas eran buenas para consumir se consideraba información crucial, transmitida a través de familias en lugar de recomendaciones escritas. Como probablemente habrás notado, hago muchas películas sobre jardinería, porque es mi actividad favorita, además de generar contenido. Sin embargo, hace unos meses algo se disparó en mi espalda mientras cortaba algunas ramas enormes y el médico me dijo que tenía que dejarlo. Ahora todos los que me conocen saben que no voy a parar, así que realicé una búsqueda exhaustiva y terminé obteniendo la mejor calificación. Pude encontrar una cizalla eléctrica y debo decir que este dispositivo es una bestia. Corta ramas, como mantequilla y no requiere ningún esfuerzo. No más rosas o ramas diminutas me abofetean en la cara. Seguro que viene con una batería, pero es recargable de larga duración. E incluso con la batería es increíblemente liviana. Honestamente, ahora no tengo ningún problema. Debido a que ya tenía una audiencia de jardinería aquí, quería informarles y darles el enlace si lo están viendo en la televisión. Simplemente escaneé el código QR en el lado derecho de la pantalla y cómprelo directamente desde su teléfono o haga clic en el primer enlace en la descripción. El descuento solo es válido hasta agotar existencias, así que no espere demasiado para volver al video. El simple diente de león era posiblemente la planta forrajera más versátil a pesar de ser considerada una molestia en el jardín hoy en día. Todos los componentes de esta planta común son comestibles. La gente medieval comía las hojas en las ensaladas de primavera, cocinaban las raíces como una bebida parecida al café, e incluso producían vino a partir de las vívidas flores amarillas. Eran el movimiento original de alimentos sin desperdicio, mientras que los propietarios contemporáneos gastaban millones tratando de destruir lo que los habitantes medievales habrían considerado una tienda de comestibles gratuita. La entrega de ortigas era otro favorito de los buscadores de comida a pesar de su desagradable picadura cuando se tocaban con las manos desnudas. Una vez cocidas, la picadura disminuye y las hojas se convierten en un vegetal verde saludable, lleno de hierro y vitaminas. El desafío del pimiento picante es difícil, pero vale la pena por el alimento que proporcionan las frutas y bayas silvestres, una dulzura poco común en un mundo sin azúcar. Las moras, las bayas de saúco y las fresas silvestres se recolectaban con entusiasmo durante los meses de verano. Una ensalada suave. Las hojas de plátano verde se podían aplicar a las picaduras de insectos o comerse como verdura saludable. Se podían masticar agujas de pino jóvenes para obtener vitamina C y prevenir el escorbuto durante los meses de invierno, cuando las verduras frescas eran escasas. Cuando los campesinos medievales buscaban alimento, no solo recolectaban alimentos, sino que ejercían un complejo sistema de conocimientos botánicos que permitía la supervivencia durante las hambrunas, aunque su carne conservada los mantenía vivos durante el invierno. Con frecuencia eran estas plantas forrajeras las que evitaban los déficits nutricionales que de otro modo habrían sido frecuentes después de cosechar estas plantas silvestres. Comestibles. Los humanos requirieron métodos eficientes para prepararlos,
lo que llevó a la creación de tecnología que podía convertir ingredientes básicos en comidas satisfactorias sin las comodidades de la cocina contemporánea. Ingresar al horno de barro y tierra, un fantástico dispositivo de cocción que no requería gas eléctrico ni piezas fabricadas. Estos hornos básicos pero efectivos se produjeron utilizando materiales que cualquiera podía encontrar justo afuera de su puerta. Los hornos de arcilla se formaron usando una combinación de paja de barro y arcilla moldeada en un edificio en forma de cúpula, con un solo agujero en el frente. El método de construcción comenzó con la producción de un montículo de arena, en la forma adecuada, y luego se extendió la mezcla de arcilla sobre él, después de que la arcilla se solidificó. Lo suficiente, la arena se rasparía saliendo de la cámara hueca del horno. Las características térmicas de estos hornos los hacían extraordinariamente efectivos. Las gruesas paredes de arcilla absorbían el calor de un fuego encendido en el interior y luego liberaban lentamente ese calor durante muchas horas. Esto significaba que los panaderos medievales podían encender el horno con leña hasta que alcanzara la temperatura máxima, barrer las brasas y cenizas y luego hornear muchos lotes de pan sin combustible adicional. Estos hornos fueron el primer dispositivo de cocción lenta, pero no era necesario leer un manual de instrucciones de 50 páginas ni lidiar con configuraciones digitales complicadas para que funcionaran estos hornos de tierra. No eran solo para pan, podían cocinar comidas completas, desde guisos hasta asados e incluso conservar frutas secándolas lentamente en el calor residual. Muchos hogares designarían un día a la semana como día de horneado, cuando el horno primero se quemaba a su temperatura máxima. Primero horneaban pan, luego pasteles, o pasteles cuando el horno se enfriaba un poco, seguido de carnes o frijoles asados lentamente. El diseño variaba en diferentes lugares en el norte de Europa. Los hornos se construían comúnmente en el costado del hogar central de la casa. Las versiones mediterráneas eran típicamente construcciones independientes en patios o espacios comunitarios. En algunos lugares, los hogares compartían un horno comunitario más grande y traían su masa para cocinarla en días específicos. Los habitantes medievales no tenían aplicaciones de entrega de comida para llevar cuando llegaba el hambre, pero sus hornos de barro mantenían la comida caliente fluyendo. Regularidad sorprendente. No se necesitan costos de entrega ni propinas vergonzosas. Ahora los panaderos artesanales y los fanáticos de la pizza de todo el mundo están redescubriendo estos hornos antiguos, creando versiones actualizadas denominadas hornos Cobb, por el sabor distintivo e incluso el calentamiento que brindan. La tecnología centenaria ofrece resultados que los hornos eléctricos actuales aún luchan por lograr. Aunque estos hornos permitieron a los medievales preparar sus alimentos adecuadamente, todavía necesitaban formas de evitar que los alimentos frescos se pudran demasiado rápido entre cosechas. Podría imaginarse mantener sus alimentos frescos durante meses sin un refrigerador. La gente medieval dominó esta dificultad con los vendedores de raíces, cuartos de almacenamiento subterráneos que explotaban las propiedades de enfriamiento natural de la tierra para preservar los alimentos. Los vendedores de raíces generalmente se excavaban en las laderas o se construían con paredes de piedra y pisos de tierra. El brillante diseño mantenía temperaturas entre 45 y 55 degf durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas exteriores. En las versiones de ladera, la gente excavaba horizontalmente en las pendientes, mientras que los lugares más planos necesitaban excavar y rellenar el espacio con vigas, maleza y tierra. Si los refrigeradores medievales tuvieran señales de advertencia, habrían dicho: la precaución incluye el piso de tierra, no es responsable de las verduras, que se escapan y se reconstruyen. Estas despensas subterráneas mantenían adecuadamente los tubérculos durante 5 a 6 meses, cuando estaban cubiertos con paja o arena. Las manzanas y peras envueltas individualmente pueden mantenerse frescas durante meses. Incluso los productos lácteos sobrevivían más tiempo en estas frías y oscuras cámaras. Los niños medievales sin duda despreciaban
que los asignaran a adquirir vegetales del vendedor de raíces, de la misma manera que a los adolescentes actuales no les gusta cargar alimentos desde el vehículo, solo que con un 100% más de arañas. El vendedor de raíces no era simplemente un almacenamiento, era esencial. Los registros de gestión de riesgos sugieren que los vendedores de raíces bien mantenidos podrían almacenar suficiente comida para sustentar un hogar durante 4 o 5 meses de invierno con un deterioro mínimo. Ahora las casas fuera de la red y los entusiastas de la vida sostenible están redescubriendo esta antigua tecnología, lo que demuestra que a veces las formas antiguas siguen siendo las mejores respuestas, mientras que los vendedores de raíces ayudan a los pueblos medievales a preservar los alimentos que aún necesitaban para mantenerse calientes y protegidos durante los cambios de estación. Las fibras de lana atrapan el aire generando un aislamiento natural en el que confiaban los pueblos medievales. Para mantenerse cómodos en circunstancias climáticas cambiantes, este material extraordinario funcionó como su equipo técnico, protegiéndolos de inviernos fríos hasta veranos agradablemente abrasadores. Cada fibra de lana tiene una capa exterior resistente al agua y un centro esponjoso que preserva el calor incluso cuando está mojado, a diferencia del algodón o el lino para los medievales que trabajaban al aire libre en un clima incierto. Escapar durante el ejercicio. Trabajar como el costoso equipo para actividades al aire libre de hoy en verano. Los tejidos de lana más sueltos permitían la circulación del aire mientras absorbían el sudor del cuerpo. Los herreros medievales no tenían camisas deportivas que absorbieran la humedad con marcas atractivas, pero sus túnicas de lana hacían el mismo trabajo siglos antes de que las empresas deportivas comenzaran a cobrar tarifas superiores por la tecnología. La durabilidad de la lana era vital cuando la ropa constituía una gran inversión. Una prenda de lana bien hecha podía durar años o décadas con un buen trato, desde galas reales hasta ropa de trabajo campesina. La lana constituía la columna vertebral de los guardarropas medievales en todos los niveles socioeconómicos. El procesamiento de la lana requería experiencia sustancial después de esquilar ovejas a fines de la primavera. Sus maravillosas características, esta antigua respuesta para permanecer cálido y seco, continúa superando a muchas alternativas sintéticas, lo que demuestra que a veces las tecnologías más antiguas permanecen indiscutibles. Aunque la ropa ayudó a proteger contra los elementos, la innovación medieval se extendió mucho más allá de simplemente lo que la gente usaba. También idearon soluciones imaginativas para los desafíos que todavía enfrentamos hoy en día en entornos muy nuevos. La arquitectura de los refugios medievales demuestra una de las técnicas de construcción más brillantes de la historia: caminar y doblar. Este enfoque de construcción permitió a las personas erigir muros robustos para viviendas usando nada más que recursos que podían obtener de su entorno local. La parte de caminar se refiere a un entramado tejido de ramas delgadas. La imagen es como construir una gran canasta con la forma de una pared. Los constructores medievales comenzaban instalando postes de madera sólida en el suelo para crear un marco entre estos pilares. Ensartaban ramas flexibles, comúnmente árboles jóvenes de avellano o roble, horizontalmente a través de palos verticales, produciendo una estructura similar a una malla, que funcionaba como el esqueleto de la pared ahora para hacer un material pegajoso, usado para cubrir ambos lados del marco de contoneo. Esta mezcla a menudo comprende tierra-arcilla, paja, heces de animales, cal y arena en varias combinaciones, dependiendo de la disponibilidad local. Los trabajadores de la construcción medieval mezclaban barro y heces mucho antes de que los niños contemporáneos descubrieran esta actividad agradable. Aplicar al perro era un trabajo duro, pero no requería instrumentos especiales, solo manos, un triel o un flotador de madera para alisar en la superficie. El material se forzaba en el marco de la estructura desde ambos lados, hasta que llenaba por completo los huecos una vez secos. Las paredes a veces se lavaban con cal para aumentar la resistencia a la intemperie e iluminar el interior.
Las casas para perros y las casas para perros eran sorprendentemente cómodas. Las paredes ofrecían un fuerte aislamiento contra el calor y el frío, sirviendo como masa térmica que controlaba las temperaturas internas. La calidad permeable de los materiales también ayudaba a controlar la humedad dentro de la vivienda. Un edificio bien mantenido podría durar de 50 a 100 años antes de necesitar reparaciones serias, a diferencia de los edificios actuales donde se requieren permisos costosos. Los hogares medievales podían construir una ampliación de su casa, literalmente usando palos y barro. Las reuniones de sus asociaciones de propietarios eran probablemente mucho más informales. Además, una de las mayores ventajas era la accesibilidad. Casi todos los hogares podían construir o mantener su propia casa sin equipos especializados ni materiales costosos. Esta autosuficiencia era vital cuando los constructores profesionales eran pocos y el transporte de materiales pesados era los desafiantes registros de la aldea revelan que los vecinos a menudo se congregaban para los días de levantamiento de muros, ayudándose mutuamente a construir o reparar casas en un esfuerzo cooperativo. La técnica del pato y el perro no se limitó a modestas cabañas campesinas, sino que se utilizó para paredes interiores y construcciones más grandes como castillos y casas solariegas, lo que demuestra su adaptabilidad y eficacia. Incluso, ahora, los ecoconstructores están redescubriendo este antiguo enfoque para proyectos de viviendas sostenibles. A partir de materiales simples, también tenían una increíble capacidad para pronosticar cambios en su entorno sin tecnología moderna, antes de que existieran las aplicaciones meteorológicas o las predicciones televisivas. La gente medieval dependía de la comprensión de las indicaciones naturales para anticipar los cambios climáticos. Este talento vital les permitió determinar cuándo sembrar, viajar con seguridad o prepararse para tormentas a través de décadas de observación. Tunto creó un excelente método de predicción del tiempo basado en las nubes, el comportamiento de los animales y otros signos naturales. Se identificaron tipos de nubes. Las nubes bajas y pesadas frecuentemente significaban lluvia, mientras que las nubes altas y finas a menudo significaban que el buen tiempo continuará. Baja presión de aire, vacas tumbadas en los campos, más de lo normal, indicaría que llovería abejas y mariposas desapareciendo de los parches de flores. Generalmente significaba que las tormentas se acercaban en cuestión de horas. El dicho cielo rojo en la noche. Los marineros se regocijan, cielo rojo en el amanecer. Los marineros toman advertencia, surgió alrededor de la época medieval. Esto funciona porque los sistemas climáticos normalmente migran de oeste a este, una puesta de sol roja. Denota aire seco hacia el oeste, excelente clima que viene, mientras que un amanecer carmesí implica que el aire cargado de humedad puede estar acercándose, caídas abruptas de presión que se notaron mediante dolor en las articulaciones o crujidos de oídos. Algunas ciudades tenían problemas meteorológicos, con frecuencia personas mayores, con articulaciones sensibles, que podían sentir las tormentas que se avecinaban con días de anticipación. Los pronósticos del tiempo de hoy proporcionan un 10% de probabilidad de lluvia, y llevamos paraguas en caso de que los expertos en clima medieval tuvieran que ser más decisivos. Le daban a un agricultor un mal consejo de siembra, y es posible que no lo invitaran a la próxima fiesta del pueblo. Los observadores del clima medieval podían anticipar las condiciones con aproximadamente un 80% de precisión con un día de anticipación, permitiéndoles planificar la pesca agrícola o viajar sin predicciones, mientras que estas señales meteorológicas ayudaban a las personas a prepararse para las dificultades de la naturaleza. Todavía necesitaban medios para evitar un peligro inminente cuando el desastre llegaba inesperadamente. Los castillos y las casas tenían pasadizos secretos para escapar de los atacantes o asaltantes. Estas ingeniosas características de seguridad ayudaron a los medievales a sobrevivir en tiempos peligrosos cuando los enemigos podían aparecer repentinamente en sus puertas. Los diseñadores de castillos crearon sofisticados túneles de escape que conectaban con pozos, bosques o
Pueblos adyacentes. Varios túneles se extendían a lo largo de más de media milla del edificio principal, permitiendo a la gente del castillo huir sin ser descubiertas. Escaleras de caracol y torres casi siempre giraban en el sentido de las agujas del reloj a medida que ascendías para proporcionar una ventaja a los defensores diestros. Sin embargo, algunos escalones podían ocultar pasadizos secretos hacia la seguridad. Los señores medievales pasaban más tiempo diseñando rutas de escape que los adolescentes contemporáneos, invirtiendo en crear excusas para no cumplir con los plazos de las tareas. Las casas convencionales a veces presentaban paredes falsas que cubrían pequeños túneles donde se podían ocultar objetos de valor o personas. Algunas tenían comerciantes con trampillas ocultas bajo alfombras o muebles. Las iglesias creaban agujeros para sacerdotes, escondites brillantemente disfrazados con sistemas de ventilación durante los periodos de persecución religiosa. Incluso los materiales de construcción se elegían con secretismo. Los paneles de madera podían construirse para parecer sólidos, pero en realidad se deslizaban o giraban para revelar aberturas. Los muros de piedra ocasionalmente presentaban partes huecas a las que se accedía quitando un determinado ladrillo que parecía idéntico a todos los demás. El grado de artesanía era asombroso, con algunas entradas ocultas. Precisamente es apropiado que permanecieran desconocidos durante décadas hasta que restauraciones recientes los expusieron. Se construyeron túneles para engañar a los perseguidores con secciones estrechas, extremos falsos e incluso trampas. Otros contenían canales acústicos engañosos en las paredes que transmitirían voces desde diferentes áreas del edificio, confundiendo a los buscadores. Otros utilizan los sistemas de drenaje natural del edificio como rutas de escape, pero no fueron las tácticas de salida más agradables. No está escrito dónde los descubrirían los adversarios. Los niños aprenderían los secretos de su casa familiar como parte de su educación de supervivencia. Las excavaciones históricas continúan desenterrando túneles recientemente no descubiertos en construcciones medievales que revelan exactamente cuán exitoso fue este ocultamiento. Estas antiguas técnicas de seguridad aún inspiran los diseños actuales de salas seguras cuando todas las demás defensas. No tener una salida oculta puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, mientras que las rutas de escape protegían a los pueblos medievales de los peligros físicos. También necesitaban formas de defenderse contra amenazas más invisibles a su bienestar cuando los medievales enfrentaban dificultades de salud. No tenían antibióticos ni hospitales modernos. En cambio, dependían de un complejo sistema de hierbas medicinales y curas naturales que posteriormente han demostrado ser beneficiosas científicamente en muchas situaciones. El ajo era posiblemente la planta medicinal más versátil en la caja de herramientas medieval, utilizada para curar infecciones y aumentar la inmunidad. Este bulbo picante contiene alisonina, una sustancia química con cualidades antibacterianas. Los médicos preparaban picuces de ajo para heridas infectadas o hacían que los pacientes tomaran dientes crudos para combatir enfermedades internas. Las mentas medievales para el aliento deben haber sido una gran industria considerando la cantidad de ajo que consumían las personas para mantenerse saludables. La corteza de sauce funcionó como la respuesta medieval a la aspirina, ya que tenía salicina, una sustancia similar al elemento activo en la aspirina contemporánea. Se hervía en un té amargo para los dolores de cabeza, fiebres y molestias en las articulaciones. Los registros antiguos sugieren que el sauce era tan apreciado que los propietarios de tierras plantaban sauces intencionalmente cerca de los asentamientos con fines médicos para detener el flujo sanguíneo de las heridas. Las hierbas se preparaban en forma de té y se las daban a todo el mundo, desde recién nacidos con cólicos hasta ancianos con insomnio. Es posible que los médicos medievales no tuvieran títulos médicos sofisticados colgados en sus paredes, pero entendían qué plantas podían relajar tanto el estómago como la mente. No era necesario un seguro con receta para las lesiones de la piel. Los pticos preparados a partir de hierbas
se aplicaban directamente a las heridas. Estas mezclas frecuentemente contienen plantas antibacterianas como el tomillo o la salvia, agentes de retirada como el pan o la arcilla, produciendo un ambiente hostil a los gérmenes y absorbiendo exudados de las heridas. Los herbolarios medievales no solo dependían de la intuición, documentaban meticulosamente sus resultados. El conocimiento de las hierbas se transmitía tanto verbalmente como a través de manuales básicos. Las bibliotecas de los monasterios frecuentemente tienen documentos médicos completos ilustrados con guías de identificación de plantas. Algunos de estos componentes todavía se utilizan en la medicina natural actual. Estrategias medievales de supervivencia frente al fuego, comenzando con la demostración de curación a base de hierbas, la extraordinaria inventiva y practicidad conocimiento de los talentos de nuestros antepasados, que siguen siendo esenciales incluso en nuestra actual tecnológico.